La pobreza y la enorme desigualdad económica y cultural que recorren este país obligan a millones de niños y niñas a abandonar el sueño de la inocencia. Dicen los números del INEGI, no muy exactos, pues los últimos datos son del 2002, que en este país cerca de 3,5 millones trabajan de manera irregular. Preocupa sobre todo la vulnerabilidad de los niños jornaleros, junto a quienes con sus padres abandonan sus comunidades para huir de la miseria sin saber que en el campo encontrarán otro tipo de pobreza. Pero dicen muchos, y de eso se construyen grandes discursos, que nuestros niños son la esperanza del futuro. ¿A qué futuro nos referimos? Esto es El Rotativo, un solo tema, diferentes miradas. Prácticamente invisible se ha vuelto el tema de la explotación laboral de los niños en la industria del tabaco. Si ustedes son de los que han centrado sus discusiones en el daño que provoca el consumo activo y pasivo del cigarro y las enfermedades que ocasiona, han dejado de lado el impacto social y laboral que esto provoca en miles de niños desprotegidos. Este es un trabajo realizado en Nayarit por Cuthberto Bastida. Ya no estoy a la escuela. Mi papá nos metió en la escuela y ya no quiero entrar a mi escuela porque no quiero trabajar. En el estado de Nayarit trabajan como jornaleros agrícolas entre 5 y 6 mil niños indígenas provenientes fundamentalmente de Jalisco, Durango, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas y la zona serrana nayarita. Llegan al corte de caña, chile, jitomate y tabaco acompañando a sus padres, quienes son enganchados en sus comunidades año tras año para laborar de diciembre a mayo. Las empresas, con suficiente anticipación, prevén cuánta mano de obra van a necesitar para levantar las cosechas. Entonces lanzan a lo que se llaman los camioneteros, los enganchadores, en fin, que son redes de contratación de fuerza de trabajo, frecuentemente con engaño sobre el monto del trabajo, sin contratos, y una vez que están en los campos agrícolas, dejan de asumir sus responsabilidades con ellos. Los niños que trabajan en los tabacales viven con sus familias en los propios campos de cultivo a temperaturas de hasta 42 grados, durmiendo sobre la tierra bajo enramadas de tabaco, sin servicios básicos, cocinando en hornillas improvisadas y aseándose y lavando su ropa en los canales de riego. Aquí dormimos, aquí sufre nomás con el calor. ¿Pero qué hacemos? Que no vivimos aquí, nomás venimos a trabajar mientras. Dentro de las negociaciones con el patrón piden agua embotellada para tomar, pero para bañarse y todo eso son los canales de riego que están obviamente también contaminados por los mismos plaguicidas. El trabajo infantil en los cultivos de tabaco inicia desde los 3 años. Según cifras del Centro Multidisciplinario de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Nayarit, la participación económica de los niños en el ingreso familiar representa hasta el 35% de un promedio de 1,000 pesos semanales para una familia de 8 a 10 integrantes. Temprano, que sale el sol, trabajar, cortar también, todo, bajar los pelones. Nos ayudan también a cortar y ensartar, siempre como unos 3 sartas. Aquí están todo el día. Las niñas grandecitas se quedan a cargo de los bebés, se convierten en las mamás de los bebés recién nacidos. Francisco tiene 22 años. Es un jornalero huichol que trabaja desde los 8 en el campo, primero con su padre y ahora con su esposa y sus 6 hijos, de quienes piensa con tristeza no tendrán más remedio que seguir su ejemplo. Aquí en este trabajo pues yo creo acarrear algo poquillo pues de lo que puedan ellos. Para cortar como tabaco, poquito ya saben cortar. Empezamos pues como temprano pues como a las 6, a las 7, hasta todo el día trabajando. Terminamos como a las 9 o 10 de la noche. Niños y adultos trabajan con matas de tabaco fumigadas con plaguicidas altamente tóxicos y muchos de ellos prohibidos en Estados Unidos y la Unión Europea, sin equipo de protección ni la capacitación mínima. Enrolados en un sistema laboral donde no hay prestaciones ni servicios médicos, la intoxicación y el envenenamiento son problemas de salud que, según la Dirección de Regulación Sanitaria de Nayarit, durante los primeros 4 meses de 2006 arrojaron 63 casos, 2 de ellos mortales. Tienen efectos básicamente cancerígenos y teraptógenos. Esto quiere decir que afectan la reproducción humana.
sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Estamos hablando de niños con exposición de la columna, hidrocefalias. Estamos hablando de alteraciones en las extremidades como dedos supernumerarios o no crecimiento de las extremidades. Dañan el sistema nervioso central a tal grado que los niños no pueden ni siquiera ser capaces de agarrar, de cachar una pelota. A veces uno está enfermo, a lo mejor puede ser de esto. Como uno no sabe, se enferman también ellos, a veces. No creo que esté plenamente garantizado ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la recreación, ni el derecho a tener un medio ambiente sano, y que al contrario, pues vemos que estos menores pues son utilizados como otro jornalero más en el campo de labores. El nomadismo laboral del siglo XXI y la explotación infantil en condiciones de precariedad extrema tienen en los tabacales de Nayarit y los niños indígenas que ahí laboran un ejemplo crudo de negación de todos los derechos de los niños y las niñas. Por eso le decía al principio del programa, cuando se asegura que los niños son el futuro de este país, bueno, pues frente a estas imágenes uno se queda realmente sin palabras. Contribuyen en promedio con el 20% del ingreso familiar. Su trabajo es mal remunerado y suelen realizarlo en condiciones riesgosas. Es el trabajo de los niños, prohibido por las leyes, pero lacerante realidad en nuestro país. Un estudio del 2002 arroja que existen poco más de 3.3 millones de niños de entre 6 y 14 años que se dedican o son parte de la explotación laboral infantil. Es decir, 1 de cada 6 niños de esta edad ya trabajan. Casi el 51% de estos menores trabajan porque en su familia no son suficientes los recursos y son de alguna manera la forma en la que ayudan a sus padres. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los menores deben ser protegidos de explotación. En México hay legislación precisa en el mismo sentido, aunque generalmente ignorada. La Constitución establece que no puede haber trabajo para niños menores de 14 años. Por lo tanto, cualquier empleador que utilizara niños menores de 14 años, pues obviamente puede incurrir en alguna sanción. Desde 15 a 315 veces el salario mínimo como multas. En el caso de los menores de 14 a 16 años, es posible la contratación, salvo en ciertos giros. No pueden desarrollar sus servicios en bares, trabajo nocturno, trabajo industrial, trabajo en cuestiones químicas, ni mucho menos, porque desde luego que eso afectaría su desarrollo normal. No pueden laborar más de 6 horas al día y serían jornadas de 3 horas, en 3 horas, obvio con una intermedia, pero sobre todo, desde luego que lo que se busca es que no se afecte su desarrollo normal, su integridad física. Eso es lo que fundamentalmente busca la ley. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia considera que parte de la dificultad para erradicar el trabajo infantil obedece a los vacíos institucionales para la fiscalización, así como a la escasa oportunidad de trabajo productivo para las familias. No existe una política integral que haya tenido continuidad para abordar el tema de una manera compleja. El trabajo infantil debe ser entendido dentro de un contexto específico de pobreza y exclusión social en la mayoría de los casos. Entonces, eso tiene mucho que ver con la generación de empleo, las oportunidades de trabajo productivo para las familias. En el Distrito Federal, poco más de 100,000 niños desarrollan algún tipo de trabajo, ya sea en la calle o en obras y supermercados. Y el propio gobierno capitalino ha hecho políticas públicas que pues generen un mayor beneficio para ellos, como de alguna forma protegemos sus derechos que incluso en cartas a nivel internacional ya están bien fundadas. El Código Penal del Distrito Federal impone de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de salario mínimo como multa a quienes exploten laboralmente a menores, exista o no parentesco. Desde la familia es donde los propios padres muchas veces ponen a los hijos a pedir la limosna, a trabajar, a lavar los coches, a llevar las bolsas del mandado. Yo creo que es una cuestión cultural más allá de jurídica, ya que en el tema jurídico pues solo quedaría realizar la denuncia correspondiente y es algo que está tipificado en el Código Penal del Distrito Federal. El INEGI dará a conocer próximamente
los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que por primera vez incluirá un apartado sobre niños trabajadores.